Nuestra defensa contra organismos patógenos externos, nuestra inmunidad, en general se puede dividir en una inmunidad innata y una inmunidad adaptativa. Es una división genérica para que podamos hablar de ella y referirnos a aspectos independientes, porque en realidad actúan como un sistema integrado, completamente integrado, uno depende del otro y en general no se gatilla la inmunidad adaptativa si previamente no hay una señal del sistema innato. La inmunidad innata consiste en un conjunto de moléculas que reaccionan contra áreas conservadas en los patógenos. Por ejemplo, casi todas las bacterias tienen LPS, así que nosotros tenemos algunas proteínas que calzan con LPS nativamente, aunque nunca lo hemos visto. Calzan con LPS y generan una reacción inmune. ¿Sí? Ese es un sistema innato, porque a pesar de no haber visto LPS, nosotros tenemos sistemas contra que reaccionan contra él, que reaccionan contra él, y también otros sistemas que reaccionan contra otros elementos conservados en los patógenos. Su gracia es que su respuesta es muy rápida. Eso sí, es relativamente genérica, porque no es que se puedan distinguir diferentes tipos de LPS, en general se actúa contra todos los LPS, aunque de cierto sí se puede distinguir, pero no tan específicamente, ¿verdad? No se puede distinguir dos especies de la misma familia, por ejemplo. Y entonces la respuesta es relativamente genérica. La inmunidad innata está presente en la mayoría, si no en todos, los seres vivos, ¿verdad? Porque los seres vivos lo que tienen que hacer, una de las cosas que tienen que hacer es mantener su homeostasis, y una de las formas más relevantes de mantenerlas es no permitir que otros organismos invadan y modifiquen esa homeostasis. Por lo tanto, en la mayoría de los seres vivos existe algún tipo de inmunidad, y en general esa inmunidad es innata. Pero en los vertebrados existe una inmunidad adicional que se le llama la inmunidad adaptativa. La inmunidad adaptativa está basada en un número tan diverso y tan grande de moléculas, proteínas en particular, que solo por azar algunas de ellas calzan con algunas proteínas de patógeno. Entonces sistemas como los de los anticuerpos o los receptores de las células T son tan diversos que por azar simplemente siempre hay uno que calza con alguna de las proteínas del patógeno. La respuesta del sistema inmune adaptativo es más lento, toma días, y la respuesta completa puede tomar algunas semanas. Su gracia es que aumenta en magnitud cuando se repite la infección, y por lo tanto la segunda infección es respondida en forma mucho más eficiente y mucho más masiva que la primera infección. Y en general el sistema inmune adaptativo, como lo conocemos nosotros y del que vamos a hablar en general, está solamente presente en los vertebrados mandibulados, o sea, en general de los tiburones en adelante. Las lampreas son vertebrados que tienen un sistema inmune adaptativo un poco diferente, del cual no vamos a hablar. Vamos a hablar de aquel sistema inmune adaptativo que tenemos los vertebrados mandibulados. Esta inmunidad adaptativa además también se divide, también para explicarla, en una inmunidad humoral, que está mediada por anticuerpos sobre todo, y una inmunidad que es celular, que está mediada por células sobre todo. En general, pero esto no es tan estricto, pero en general la inmunidad humoral suele ocurrir contra patógenos extracelulares, en cambio la celular contra patógenos intracelulares. Hay muchas células que son parte del sistema inmune. El sistema inmune está presente de hecho en todas las células, ¿sí? Pero hay algunas células que son especializadas en el sistema inmune. Hay muchas células accesorias de las cuales en general no vamos a hablar, pero sí vamos a hablar en particular de unas células especializadas del sistema inmune que se llaman linfocitos. La gracia de los linfocitos es que durante nuestro desarrollo embrionario son capaces de generar una tremenda variedad de ellos mismos. En general su genoma, así igual que todo el genoma de nuestras células, es igual entre las diferentes células y entre los diferentes linfocitos, excepto en un área en particular. Y esa área del genoma de los linfocitos en particular, que es bastante única porque cambia y genera una tremenda diversidad de células durante el desarrollo embrionario, es el área variable que posteriormente va a codificar para las proteínas principales de las cuales vamos a hablar, que tienen estos linfocitos. Por una parte los anticuerpos en el caso de los linfocitos B, y por otra parte los receptores de las células T en el caso de las células T, de los linfocitos T,
Su parte variable es generada durante el desarrollo embrionario mediante la recombinación de varios sectores genómicos en un punto en particular que produce esa parte de la proteína en los linfocitos. Entonces, a diferencia de todas nuestras células, los linfocitos sí tienen un genoma que en una parte es único, porque se ha generado durante el desarrollo embrionario en forma tremendamente variable y así se genera una enorme diversidad de linfocitos durante el desarrollo embrionario que producen un receptor en particular. En el caso de los linfocitos B es el anticuerpo, en el caso de los linfocitos T es el receptor de la célula T. Los linfocitos B se llaman linfocitos B porque se descubrieron en aves en un órgano que se llama la bolsa de Fabricio, pero en nosotros los linfocitos B maduran en la médula ósea de los huesos. En cambio los linfocitos T maduran en el timo. Ambos linfocitos generan una tremenda diversidad durante nuestro desarrollo embrionario y los linfocitos T tienen un receptor de célula T que los hace únicos, los linfocitos B tienen un receptor tienen un anticuerpo que los hace únicos. Y como veíamos en clases anteriores, todas aquellas líneas germinales de linfocitos T y linfocitos B que con sus receptores de membrana reaccionaban contra proteínas propias son eliminados en una selección negativa y por lo tanto luego de nuestro desarrollo embrionario nos encontramos con una tremenda variedad, millones de linfocitos T diferentes y millones de linfocitos B diferentes que reaccionan contra millones de proteínas excepto contra proteínas propias. Cuando un linfocito B, por ejemplo, se encuentra con su antígeno, ese linfocito B cambia radicalmente. Por una parte, se va a poder replicar masivamente. Y por otra parte, los anticuerpos que antes tenía como receptores de membrana van a poder ser exportados al plasma sanguíneo. Y son exportados mediante el cambio ahora de su área constante, que va a cambiar para tener diferentes funciones. Algunas de estas inmunoglobulinas van a ser los principales efectores contra los patógenos. Ahora, cuando este linfocito B empieza a cambiar su zona constante para que se generen estos diferentes anticuerpos durante la respuesta inmune que van a estar, por ejemplo, en el plasma sanguíneo o incluso en mucosas, el área variable se conserva, porque todo esto viene solamente de un linfocito que reaccionó mediante sus anticuerpos de membrana contra una proteína de un patógeno en particular. Por lo tanto, ahora esta área que antes era variable, ahora se conserva porque es el área justamente que fue seleccionada y que reacciona contra la proteína del patógeno. Estos linfocitos no solo son aumentados durante la reacción inmune, sino que además posteriormente son reclutados para mejorar sus receptores, para mejorar sus anticuerpos. Y además, algunos de estos linfocitos quedan después de la reacción inmune como células de memoria. Esas células de memoria pueden durar durante décadas. Y de modo que lo que ocurre es que una reacción inmune primaria es mucho más rápida y más potente cuando ocurre una reinfección. Es decir, si infectamos a un individuo por primera vez, si se infecta un individuo por primera vez con una enfermedad en particular, la segunda vez que ese individuo se infecte, su respuesta va a ser mucho mayor y mucho más rápida, y va a generar estos anticuerpos más específicos y más efectivos, que son los IgG, las inmunoglobulinas de tipo G. Previamente se sintetiza IgM, que también es una buena inmunoglobulina, pero IgG es más efectiva y además se produce en mayor cantidad y durante más tiempo además dura esa reacción inmune ante la segunda infección. Entonces esta es la memoria inmune y es el principio de la vacunación, porque la vacunación se inyecta una parte del patógeno al individuo para que se emule una reacción inmune primaria y así ese individuo esté preparada para la secundaria. La respuesta inmune humoral comienza cuando en general un macrófago, que es un tipo de célula, captura y digiere un patógeno, ¿sí? Cuando ese patógeno muchas veces es una bacteria, entonces el macrófago lo engolfa en un fagosoma, ese fagosoma se fusiona con un lisosoma y ahí hay un montón de enzimas que hacen pedazos al patógeno y lo digieren en pedazos de proteínas, en péptidos, entre otras cosas, ¿verdad? El asunto es que en este fagosoma esos péptidos son capturados por una molécula, por una proteína que se llama el complejo mayor de histocompatibilidad de clase 2, el MHC de clase 2.
Y el MHC lo que hace es que captura péptidos desde el interior del fagosoma y de otras células especializadas y los presenta en el extracelular. En el extracelular, entonces, el MHC de clase 2 presenta péptidos derivados del intracelular. Y puede que eventualmente esos péptidos sean resultado de una digestión local, en donde no sean exógenos, ¿verdad? No sean externos. Pero en este caso, el MHC de clase 2 está presentando péptidos que son de hecho de un patógeno y por lo tanto son desconocidos. ¿Son desconocidos para quién? Son desconocidos para los linfocitos. Si recuerdan entonces, los linfocitos que nosotros tenemos en nuestro torrente sanguíneo y en otras partes son linfocitos que tienen millones de variedades diferentes y por lo tanto se unen con sus receptores de membrana a millones de proteínas diferentes, pero no a proteínas propias. Y por lo tanto, si uno de estos linfocitos se une mediante sus receptores de membrana a este péptido que está presentando el MHC, bueno, si se une, eso quiere decir entonces que esta proteína es de hecho exógena. Y entonces ahí lo que ocurre es que comienza una parte de la reacción inmune y este linfocito T helper va a ser estimulado para que cambie y para que se replique masivamente. Y entonces vamos a tener ahora un linfocito T helper con receptores específicos para esta proteína en particular, masivamente replicado en nuestro torrente sanguíneo. Esta estimulación para la replicación y para la modificación de las células del sistema inmune se lleva a cabo con unos mensajes que se llaman bioquímicos, que se llaman citoquinas, ¿sí? Es lo que acá está representado con estas esferas. Entonces este linfocito T en particular se replica masivamente y todos ellos son compatibles con esta proteína del patógeno, ¿verdad? Entonces ahora entra en juego la célula B, el linfocito B. Por su lado, independientemente, también se da este sistema, ¿verdad? Porque así como tenemos linfocitos T, cada uno con un receptor de membrana diferente, también tenemos millones de tipos de linfocitos B que fueron seleccionados, fueron producidos durante nuestro desarrollo embrionario para unirse a millones de proteínas diferentes, excepto a proteínas propias, ¿verdad? Los que se unían a proteínas propias fueron eliminados. Entonces, dentro de todos esos linfocitos B que tenemos circulando por el torrente sanguíneo, uno de ellos tiene anticuerpos compatibles por azar, simplemente por probabilidad. Uno de ellos tiene anticuerpos compatibles con las proteínas de esta bacteria. Y entonces, por lo tanto, mediante sus anticuerpos de membrana, que por ahora son de membrana, no los ha empezado a exportar todavía, sino que son de membrana, digiere el patógeno y también lo digiere en el fondo, lo hace pedazos y todas sus proteínas se convierten en péptidos y acá nuevamente entonces el MHC de clase 2 entra a el fagosoma y captura estos péptidos, los péptidos del patógeno. Y entonces ahora se da esta unión, porque está lleno de estos linfocitos T específicos, y se da esta unión en que hay un linfocito B que capturó proteínas de patógeno y las presenta con su MHC clase 2 y un linfocito T helper que anda circulando ya en búsqueda de este patógeno que él reconoció en el macrófago, ¿verdad? Está lleno de estos linfocitos T helper que tienen receptores específicos contra proteínas de este mismo patógeno. Entonces se da esta interacción entre el linfocito T helper y el linfocito B. Esta interacción siempre mediada por estos mensajes bioquímicos que son las citoquinas. Y entonces ahora se promueve la replicación masiva de este linfocito B en particular, que tiene los anticuerpos específicos para este patógeno en particular. Algunas de esas células van a convertirse en células plasmáticas y van a ir a atacar directamente al patógeno, produciendo anticuerpos, que ahora son solubles, o sea, ahora pueden estar en el plasma sanguíneo. Y por otra parte, otro montón de linfocitos T y B, de hecho, son reclutados como células de memoria que quedan con la capacidad de producir, de gatillarse rápidamente ante una segunda infección y que producen estos anticuerpos específicos. Y esos anticuerpos entonces pueden bloquear a los patógenos. Y además, cosas que están rodeadas por anticuerpos son target para otras células del sistema inmune, como por ejemplo las células que se llaman natural killers, que pueden entonces matar todo lo que esté rodeado por anticuerpos, pegado a anticuerpos.
También hay otras proteínas que se llaman las proteínas del complemento, que también actúan, ellas actúan solas también, pero también hay una parte de las proteínas del complemento que actúan ligadas a anticuerpos, y entonces también destruyen lo que está unido a anticuerpos, pero por otro lado también sirven para luego limpiar también los anticuerpos que quedan sobrando, además de su labor efectora contra los patógenos. Entonces el principio de vacunación es este, ¿verdad? Que en nuestra inmunidad adaptativa responde en forma más rápida, más potente y por más tiempo ante una segunda infección con el mismo patógeno. Y entonces han generado vacunas de muchos tipos durante la historia. En algunos casos son patógenos que han sido inactivados, es decir, los patógenos están muertos y entonces pueden eventualmente generar una reacción inmune. Ahora, como hemos visto en el video anterior, la reacción inmune es un proceso muy complejo y por lo tanto para que se generen estas células de memoria específica tienen que darse procesos bastante complejos, entre otras que los patógenos tienen que ser engullidos, tienen que ser fagocitados. Y una célula, un patógeno que está inactivado, no está completo, no está produciéndose activamente y por lo tanto eventualmente no va a generar una reacción inmune. Y por eso que generar vacunas no es algo tan directo, porque no todas las formas de vacunación, no todos los candidatos para generar una reacción inmune, para ser antígenos, finalmente terminan generando una reacción inmune que protege ante la venida de la enfermedad. Entonces hay muchos tipos diferentes de vacunas que se han ido intentando a lo largo del tiempo con mayor éxito. Por una parte están estas vacunas que son simplemente el patógeno inactivado, el patógeno muerto. Por otra parte, algunas vacunas usan el patógeno simplemente atenuado, es decir, no puede causar una infección completa, no puede replicarse tanto, pero el patógeno está vivo y como está vivo de hecho suele generar una respuesta inmune mayor. Hay algunas vacunas que son en donde solamente se busca generar anticuerpos contra la toxina que produce el microorganismo y que finalmente es lo que produce el daño. Entonces en estos casos lo que se inyectan son fragmentos de la toxina que no causan, por supuesto, la toxicidad. Las vacunas más modernas en general incluyen subunidades de proteínas que simplemente son producidas en forma recombinante. Ahora, por supuesto que no es tan fácil que una reacción inmune se genere inmediatamente en contra de una proteína, a pesar de que la proteína es exógena, porque tiene que ocurrir todo este proceso de la reacción inmune que vimos anteriormente. Y por lo tanto, esto tiene que ir acoplado a otros sistemas. En algunos casos, las vacunas que se han generado, las vacunas más modernas, tienen solamente la superficie del patógeno. Por ejemplo, en este caso, solamente la superficie del virus es lo que se inyecta. El contenido, el ADN del virus no está presente, pero en el laboratorio se creó toda la superficie del virus y esto es lo que se inyecta. Esto entonces tiene una recepción en el sistema inmune que es similar al patógeno porque contiene toda su superficie, ¿verdad? Y por lo tanto son buenas generando una reacción inmune protectora. También se ha experimentado, pero no ha llegado a ser forma comercial, el inyectar ADN y entonces con eso se conseguiría tal vez que las células produzcan proteína por un tiempo, la proteína del patógeno por un tiempo, y además como se produce dentro de la célula, se genera una reacción inmune muy efectiva. Por supuesto, esto tiene que ser en forma transiente, pero son solamente experimentos, no se ha llegado a vacunas comerciales de ADN. Las más modernas tienen fragmentos de proteínas o superficies de los patógenos. En muchos casos, como les decía, eso sí, el vacunar con alguno de estos elementos no necesariamente significa que se va a generar una reacción inmune que posteriormente va a generar una memoria que proteja contra la enfermedad. Y por eso es que deben usarse en casi todos los casos adyuvantes. En general se le dice adyuvante a cualquier compuesto extra, no antigénico, que porta la vacuna. Y por lo tanto hay muchos tipos de adyuvante. Algunos son para la preservación, por ejemplo, los preservantes, como durante un tiempo se habló bastante del mercurio, y aclarar que esas formas de mercurio no son tóxicas las que se usan, o son muy poco tóxicas, y por lo tanto en general no hay ningún problema evidenciado contra el mercurio de las vacunas, sobre todo que hay algunas vacunas que con todo este escándalo ya no tienen mercurio y en realidad los problemas siguen igual.
Así que también hay algunos sistemas de presentación-entrega que también se consideran ayudantes, por ejemplo, para mantener las proteínas más separadas unas de otras, se pueden usar detergentes, aceites también donde va contenida la vacuna, analgésicos también, y citoquinas. Las citoquinas son proteínas que usa el sistema inmune para señalarse ciertas reacciones, para comunicarse, y por lo tanto la presencia de algunas citoquinas inmediatamente ayuda a gatillar la presencia, a gatillar la reacción inmune, y una reacción inmune que puede llegar a ser protectora. Por otro lado, hay algunos adyuvantes que están directamente relacionados con la estimulación del sistema inmune, ¿verdad? Y que no solamente son genéricos, sino que están relacionados directamente con la estimulación. Por ejemplo, algunos adyuvantes extienden la presencia del antígeno en la sangre, lo preservan por más tiempo. También hay algunos adyuvantes que están relacionados y mejoran la presentación del antígeno o su absorción en las células. Algunos adyuvantes ayudan a la activación de macrófagos y linfocitos, y otros ayudan también a mantener la producción de citoquinas. Muchos de esos adyuvantes son algunos compuestos contra los que nosotros innatamente reaccionamos muy fuertemente. Algunas proteínas en particular de algunos organismos, o algunos compuestos de algunos organismos, se ha descubierto en el tiempo que nosotros reaccionamos muy fuertemente contra ellos en forma innata, y entonces muy frecuentemente algunos de ellos, en forma modificada o directamente, los contienen las vacunas para en el fondo fortalecer y exagerar la respuesta inmune, porque tiene que generarse no solamente una respuesta inmune local, sino que tiene que generarse memoria que proteja contra la enfermedad, y eso no es tan sencillo. Con el advenimiento de la pandemia del COVID, una serie de tecnologías de vacunación que ya se estaban probando en otras enfermedades se adaptaron a el COVID, se adaptaron a este virus, cambiando por supuesto la parte molecular de cada una de estas vacunas, la parte básica de cada vacuna, pero la tecnología en sí ya existía y ya se estaba aplicando en otras enfermedades, pero en forma muy preliminar. Lo interesante de lo que ocurrió con este proceso de vacunación es que fue tremendamente masivo, ¿verdad? Cientos de millones de personas, tal vez miles de millones de personas, fueron vacunadas. Y estas vacunas corresponden, por lo tanto, a las más modernas que existen, y ciertamente han sido de las más seguras. O sea, por ejemplo, las peores, realmente las peores de estas vacunas y que han sido reportadas, han tenido tasas de contraindicaciones de 1 en 10 millones, por ejemplo, y las mejores de 1 en 100 millones. O sea, han sido realmente, han habido muy pocos casos reportados de problemas. Los problemas generalmente, no necesariamente son problemas tan graves, pero son problemas que de una forma u otra hacen que la persona que fue vacunada tenga que volver al hospital porque tuvo algún problema relativamente serio, ¿verdad? Que va más allá del simple dolor. Bueno, estos problemas en general en las vacunas son relativamente bajos, son del orden de uno por cada millón, por cada millón, o del orden del uno por cada millones, pero en el caso de las vacunas COVID han sido marcadamente bajos. Incluso en aquellas que a veces han sido contraindicadas, han sido del orden del uno por cada 10 millones, el orden de los problemas que ocurren, y en el caso de las mejores, han sido del orden de 1 por 300 millones, por ejemplo, 100 millones, la Pfizer. O sea, realmente hay problemas los problemas que causan estas vacunas han sido en tasas bajísimas. Y con razón, porque son tecnologías de punta, son las últimas tecnologías. Son 4 las tecnologías de vacunación que se han utilizado en forma comercial para contravenir el COVID, para prevenir el COVID. Las 4 tecnologías han sido muy buenas, hay muy buenas tasas de protección, y también las tasas, como les decía, las tasas eh, de, de problemas han sido muy bajas en todos los casos. La primera tecnología es la tecnología tradicional, en donde se utiliza un virus inactivado o un virus atenuado, de modo que se provoca la reacción inmune, el virus entra a las células y que provoca la reacción inmune, pero el virus no se replica con alta velocidad y por lo tanto no provoca una enfermedad propiamente tal, ¿sí? Las vacunas Sinovac y Covaxin usan esta tecnología de un virus que ha sido atenuado o inactivado.
Por otro lado, en las vacunas COVID que están circulando hay tres tecnologías muy nuevas y que han resultado muy exitosas también. Eh, una de ellas inyecta solamente una parte de una proteína que es principal en el COVID en cuanto a la reacción inmune, en cuanto a que estas proteínas son las que son bloqueadas por los anticuerpos, son las proteínas externas del COVID. Entonces estas proteínas son bloqueadas por los anticuerpos y al ser bloqueadas por no parte de nuestro sistema inmune, el virus deja de poder infectar, ¿verdad? Por lo tanto son principales y en particular la punta de estas proteínas es el área más importante, por lo tanto es el área que se ha producido en forma recombinante, como hemos visto anteriormente en clase, y entonces se ha producido esta proteína y se inyecta entonces en una vacuna que por supuesto siempre tiene que llevar los adyuvantes adecuados. Las vacunas Novavax usan esta tecnología, ellas son una proteína recombinante. Por otra parte, las vacunas AstraZeneca, CanSino y Sputnik 5 corresponden a una forma de vacunación que por un vector viral, en la que lo que se inyecta es efectivamente un virus, pero no el COVID. Es un virus, en este caso es un adenovirus, y es un adenovirus que se le ha hecho artificialmente en forma recombinante que produzca esta proteína del COVID, o un trozo, el trozo principal de esta proteína del COVID, entonces, es producida por este adenovirus. Y los adenovirus nos infectan en forma muy atenuada, apenas nos damos en cuenta, en este caso este virus también está un poco atenuado, por lo tanto este virus entra, se replica, pero en forma muy basal, pero como parte de sus proteínas externas produce la proteína del COVID y por lo tanto nuestro sistema inmune lo reconoce como un patógeno ciertamente y produce una reacción inmune propiamente tal. Y la otra tecnología que están usando las vacunas Pfizer y Moderna, es una tecnología de ARN mensajero encapsulado, en donde el ARN mensajero que produce esta proteína o la punta de esta proteína, la parte principal de esta proteína, ese ARN mensajero se ha encerrado en una cápsula fundamentalmente lipídica, como una membrana lipídica, de modo que cuando entra en contacto con la célula, una parte de la membrana se fusiona con la membrana de la célula y entonces deja entrar este ARN mensajero. Este ARN mensajero traduce esta parte de la proteína y entonces esa proteína está en este momento dentro de la célula y por lo tanto, como veíamos anteriormente, va a ser presentada por el MHC a los linfocitos T y eso va a llevar a una reacción inmune contra esta proteína. Estas últimas tecnologías de vector viral y de ARN mensajero encapsulado son ciertamente las más modernas. Aún está por verse si son efectivamente, porque no ha pasado tanto tiempo desde que son probadas, aún está por verse si son efectivamente las mejores en cuanto a su capacidad de protección contra la enfermedad y a la tasa de problemas que puedan causar, de problemas secundarios que puedan causar. Eso está por verse, pero da la impresión de que son muy buenas. Esta tecnología de ARN mensajero encapsulado tiene el inconveniente de que el ARN suele ser bastante frágil y por lo tanto da la impresión de que hay que preservarla a temperaturas muy bajas, a menos 70 grados, por ejemplo. Entonces, la disponibilidad de freezers de menos 70 a menos 80 no es tan buena, no es tan alta, y por lo tanto su transporte es complicado y por lo tanto tiene estos problemas de preservación. En cambio, esta tecnología aparentemente no tiene esos problemas de preservación y por lo tanto tendría esa ventaja. Por lo tanto, en este momento está por verse realmente cuál va a ser la tecnología más efectiva sumando y restando todos los factores.